Muchas gracias, Patricia. Muy buenas noches, gracias. En realidad capaz que tenía que haberla presentado yo, la nueva presidente, pero acá estoy invitado por el anterior presidente, el bioquímico Héctor Ávila. La verdad que con Héctor hemos coincidido en algunas actividades y a partir de ahí, bueno, el cariño, el respeto por la tarea y bueno, y le agradezco especialmente la invitación esta que nos hiciera. En mi caso, él, digamos, transfiere la invitación, pero yo, de alguna manera, y como estoy al frente de un organismo de la universidad, que me parecía lo más apropiado es que sea este organismo el que participe, y por eso para esta presentación lo hemos trabajado con varios colaboradores, pero en especial con dos, y los quiero mencionar. Uno es Eduardo Madariaga, y la otra persona que no pudo estar, de alguna manera acompañó en la elaboración del trabajo, es la arquitecta Susana Montenegro, que probablemente algunas de las organizaciones la conozcan. Ella también está en el PUEDES desde una de las primeras experiencias que ha tenido la Universidad Nacional de Tucumán en las tareas de extensión universitaria. Y para nosotros, un organismo como el PUEDES, que es el Programa Universitario de Extensión y Desarrollo Social, es como una obligación trabajar con las organizaciones de la sociedad, porque justamente la extensión es la que vincula, la extensión universitaria es la que vincula a las comunidades con la universidad y es la que un poco obliga a la universidad a redireccionar sus instancias académicas y de investigación, de tal manera que el profesional que está, o el estudiante universitario, se está preparando para ser el profesional y es el que va a actuar en coincidencia y actuando justamente con las comunidades, o sea, tiene que conocer esas necesidades. Entonces, en ese rol es que nosotros nos involucramos con las organizaciones. Justamente como resultado y como para arrancar, ¿no?, para entrar en la temática, uno de los resultados de uno de nuestros trabajos fue en el año 2005 trabajar con organizaciones de la comunidad en una institución que en ese momento llevaba unos pocos años de constituida, es el CENOC, el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad. Y quisiera, antes de arrancar con la presentación, simplemente mostrarles que esto es una publicación que se hizo justamente desde ese organismo, el CENOC, que dependía en ese momento de la Presidencia de la Nación. Esto, en el momento que se hizo esto, en el año 2006, y justamente como dato, se hizo como un resultado de un recientemente creado, en ese momento, en el año 2006, dice así: esta edición es la cuarta publicación institucional centrada en la lectura de la información provista por las 13.545 organizaciones inscriptas en la base de datos del CENOC. Este es el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, que en ese momento había hecho un relevamiento. Esto como dato simplemente para que uno tenga nociones, porque a veces no se sabe de cuántas organizaciones se hablan, y por otro lado de cuántos organismos institucionales que están tratando de ordenar y de hacer ese registro de organizaciones. Nosotros hablamos de organizaciones sociales y hablamos de distintos tipos de organizaciones, y uno piensa ¿por qué a veces es tan difícil encuadrarla? No sé si a ustedes les habrá llamado la atención que a veces se les pone ONG, a veces OSC, de organizaciones de la sociedad civil, a veces organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales, y eso tiene que ver, fundaciones, pero tiene que ver con, digamos, con la variedad de emprendimiento, de necesidades, de las disciplinas que abordan, de las, digamos, resultados de qué tipo de necesidades han surgido. A ver, antes de continuar quisiera mencionarles que nosotros habíamos preparado con Eduardo y con Susana, que como les dije no pudo venir, habíamos preparado que de alguna manera esto lo vamos a hacer como con la intención de que ustedes participen. Hemos preparado para el final algo así como un taller, luego de lo que está previsto como un corte a mitad de camino de las 2 horas y media que tenemos prevista, y que en el trayecto ustedes puedan
o interrumpirnos o preguntarnos o hacer aportes. Nosotros quisiéramos este tipo de aporte y de hecho por eso es que también habíamos pensado que con Eduardo Madariaga esta presentación sea compartida. Sí, un poco, y antes de comenzar, un poco conocerlos y saber si son de algunas organizaciones, si algunos de ustedes que están aquí pertenecen a alguna de estas organizaciones sociales o comunitarias, como para que también cuando nos dirijamos a ustedes sepamos un poco cuál es su origen. Con algunos nos conocemos y sabemos que hemos coincidido en algún tramo, en algún proyecto, ¿no? Pero en general, gente, digamos, participan en organizaciones. Por favor, si pueden levantar la mano los que participan. Sí. Gracias. Y quienes no participan o no han estado nunca o no tienen idea. La verdad que un poco para continuar esta referencia de saber si han participado o no, porque, bueno, volvemos a la cuestión de la identificación de las organizaciones, ¿no? Lo que nos habían pedido para la presentación de hoy era que arranquemos un poco con la historia, ¿no? Y acá nosotros, bueno, 1880, Sociedad de Socorros Mutuos, dice. En el año 1884, en realidad en Londres, en Inglaterra, hubo un grupo de trabajadores de una hilandería que decidieron hacer un paro y como resultado de eso los corrieron. Entonces, en ese momento se decide entre ellos, se organizan y deciden, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Y se dan una constitución, de hecho, de una organización que hasta ese momento no existía. Y esa fue la primera cooperativa porque ellos decidieron que los 28, estos echados, trabajadores echados, decidieron poner, así también por supuesto emblemático, 28 peniques en ese momento decía. Entonces de esa forma se da una primera organización que es la cooperativa, la primera cooperativa. Y estamos hablando de una época en la que se habla de las sociedades de socorros mutuos y si ustedes ven, de socorros mutuos eran porque gente que estaba de alguna manera con las mismas necesidades, las mismas obligaciones y se empiezan a acompañar para socorrerse entre sí, para ayudarse. Estaba fundamentalmente la sociedad de los inmigrantes, desde esa época, digamos, se organizan en las colectividades y se acompañaban, gente que venía, digamos, a un lugar en el cual de pronto se tenían que instalar y se conocían entre ellos. Eso es característico de que hay gente que venía y se instalaba en lugares que hasta geográficamente les representaran algo de la zona de su lugar de origen, ¿no? Y eso se reproducía y en las colectividades donde se instalaban y se acompañaban justamente. Se planteaban justamente los problemas que tenían, los trataban de resolver en forma coordinada. Y el Hotel de Inmigrantes, por ejemplo, funcionaba donde era el museo y después fue la Escuela de Agricultura, donde hoy es el Museo de la Universidad, digamos. Ahí funcionaba el Hotel de Inmigrantes, se llamaba así, que era el lugar donde primero llegaban los inmigrantes, y ese es un ámbito de la universidad. Y también, digamos, a partir de ahí se forma la Sociedad Italiana, la Sirio-Libanesa, todas las organizaciones que, algunas de ellas, la Sociedad Española, que todavía funcionan, digamos. Las deben conocer, incluso hay lugares donde, por ejemplo, en la Sociedad Francesa todavía se lee el cartel ahí arriba, escrito en... Sí, por favor. Mira vos. Bueno, listo, ya tenemos a alguien, un voluntario que se arriesga a dar un dato porque de alguna manera lo vamos a involucrar también en la práctica y en el taller. Es una organización histórica dentro de lo que es la sociedad tucumana, sé que por toda la trayectoria que tiene, por el largo de la trayectoria más que por el origen o todo lo que nos ha dado, digamos, pero tiene una larga trayectoria y eso es lo que la hace emblemática. Bueno, siguiendo con este raconto histórico, bueno, nosotros hemos mencionado fechas que son como características. Ahí, fíjense, aparecen los clubes de barrio, pero también es cierto que
en 1900 y eso, los clubes de fútbol, por ejemplo, ya sabemos que son del comienzo del 1900, 1902, 1906, son todos los equipos de fútbol que incluso hasta tienen nombre en inglés porque provenían de grupos que estaban con a los colores de las banderas. Incluso es conocido el caso de la bandera de Boca, que tomó una bandera de uno de los barcos que llegaba, porque era la movida en ese momento y era importante para la gente. También que en la ciudad de Tucumán en especial, digamos, el entramado de los clubes de básquet ha sido también, entre 1920 y 1930, la fundación de la mayoría de esos clubes, que han sido, digamos, y que aún hoy siguen siendo centro social de los barrios, como Club Asociación Mitre, Independiente, Juan Bautista Alberdi, Club All Boys y muchos otros. Acá también en 1930 aparece, dice Bibliotecas Públicas, Sociedades Culturales. Si uno piensa que en 1914 se funda la Universidad de Tucumán y la Universidad de Tucumán en realidad surge como el resultado de una serie de talleres educativos que se daban en la Sociedad Sarmiento, en las bibliotecas que había en ese momento. La Escuela Sarmiento, por ejemplo, es, digamos, de la misma época. La facultad, digamos, una de las primeras que se crea como facultad era lo que era farmacia y que ahora es la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Surgen también como necesidades de organizarse en ese momento en torno a qué sé yo, la problemática azucarera, ¿no? El tema digamos, de la cuestión de los empleados del el Instituto Técnico, que en ese momento también, si bien empieza como talleres para reparar la maquinaria de los ingenios, o sea, eran los antecedentes, ¿no? Bueno, un poco, digamos, la forma que se daban de organizarse la gente tenía que ver con las necesidades que se planteaban. Después ya en el tiempo mencionamos fundaciones y cooperativas, luego de una época en que de alguna manera tiene mucho peso la política pública, la política del Estado. Hablemos que Perón de alguna manera respalda en la parte organizativa institucionalmente a muchas de las organizaciones que venían como que de alguna manera ya venían trabajando junto a la gente y se planteaba la necesidad de formalizar y a partir de ahí se le da un cierto respaldo, ¿no? Le da la fuerza del Estado, que es central, digamos. Bueno, ahí mencionamos las cooperativas. Yo daba el ejemplo al comienzo de lo que era la cooperativa a nivel internacional, pero en Argentina es como que las cooperativas vinieron después que las mutuales, mucho después, y por eso es que el mutualismo, bueno, ahí está planteado, el mutualismo tenía un movimiento mucho más fuerte, las mutuales mucho más fuertes que las cooperativas. Incluso inicialmente en la legislación aparece también el Instituto Nacional de Acción Mutual, cuando hoy en día, por ejemplo, el organismo que regula, condiciona o legisla para cooperativas y mutuales ya es una sola cosa, pero en su momento arrancó primero con las mutuales, ¿no? Eso es como dato de que las cooperativas, si bien es cierto, hoy uno ve que tiene un movimiento fuerte de desarrollo con el cooperativismo, incluso con otros agregados, por ahí lo vamos a ver en detalle, pero hay un cierto tipo de cooperativas que escapan a lo que era la idea original de lo que era el cooperativismo. No sé si ustedes han escuchado de las cooperativas del plan social Argentina Trabaja. Esas son cooperativas que tienen otro régimen, no funcionan o no están armadas, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la forma de gestión y de la organización de la... Solo para mencionar, digamos, ahora es como si volviéramos a los inicios, digamos, vuelven a aparecer emergentes, no cubiertos por el Estado, y vuelven a aparecer nuevas organizaciones, que hoy las llamamos más genéricamente ONG, pero que también forman parte de esos emergentes sociales que no resuelve el Estado.
de una manera, por una cuestión de inversión, o por una cuestión política, o por una cuestión coyuntural, no lo resuelve. Entonces vuelven a aparecer y se repite un poco los ciclos. ¿Cómo pasa? Sí, por favor. ¿Sí? Algunas son de carácter social y otras cultural, y algunas son emergentes de necesidades sociales. No todas son de necesidades sociales, pero como en un inicio, como mencionaba José, surgen de necesidades sociales no resueltas por el Estado. Entonces hoy las nuevas organizaciones también tienen ese mismo carácter. En el medio hemos visto que ha habido otras organizaciones de carácter cultural o religioso. Sí. Esa no es una atribución del Estado, pero sí se organizan por necesidades de dar respuesta a una necesidad de esa. O por ahí es un tema, sectores de la salud que no están cubiertos, que tampoco se le puede exigir todo al Estado, simplemente porque en una matriz sanitaria hay elementos que son despreciables para el Estado por una cuestión de escala. Entonces aparecen estas organizaciones también de salud. Lo que hablábamos como un último ejemplo cuando decíamos de las necesidades no resueltas por el Estado, por ejemplo, de un comedor. Hablamos hay muchos comedores y hay etapas en nuestra vida institucional de Argentina que ha habido más o menos cantidad de comedores. Y eso tiene que ver con las políticas públicas implementadas. A ver, como ejemplo, si uno comparara otros modelos educativos que hay en el mundo desarrollado e incluso en el mundo tal vez hasta con crisis como por ejemplo el modelo cubano. Si uno se plantea el modelo, la escuela sueca o la escuela de los países nórdicos, tienen una escolaridad que el chico entra a las 8:30 de la mañana y sale a las 5 de la tarde. Ahí evidentemente no va a haber comedores, están todos los chicos en las escuelas. Es decir, los comedores son comedores escolares y la educación, el sistema educativo resuelve todo. Pasa, incluso les daba el ejemplo que también sucede en Cuba, ¿no? Aun cuando uno dice un país que por el embargo, por la crisis o por lo que fuera, sin embargo, han logrado resolver un sistema educativo que los incluye a los chicos en el tema de la comida. Y ahí no habría, de hecho, no funcionan los comedores como acá, funcionan otros por otras cuestiones, pero digo, de esa manera, acá nosotros tenemos comedores. Ahora, el 7 de mayo, este mes, estuvimos acompañando la celebración de los 50 años del comedor Don Bosco, una de las líneas que venimos trabajando desde el PUEDE, y ese comedor, por ejemplo, si tiene 50 años de brindar, hoy por hoy actúa con 100 chicos que les dan servicio de desayuno y almuerzo. Y no solo eso, ya hace rato que se transformaron en un centro educativo y entonces están además con otras actividades que van como, digamos, dirigidas a la contención y al acompañamiento de la familia. O sea, no es solo el comedor, pero digo, eso como un ejemplo de necesidades que el Estado no resuelve y que en base a eso se arman organizaciones, como en este caso el comedor Don Bosco. Sí, también como ejemplo, el mismo PUEDE, nuestra organización, digamos, Programa Universitario de Extensión y Desarrollo Social, nace también a partir de una crisis, un estado coyuntural en el 2001, en la crisis del 2001. También es continuidad de otros programas que se estaban haciendo en la universidad, pero la necesidad de institucionarlo y crear estos espacios nace también de un punto crítico. ¿Cómo avanzar? Pues si no, sí, avancemos. También tienen que ver con, digamos, la creación del PUEDE también tiene que ver con un compromiso social de la universidad. Vamos a hablar de eso. Hablamos, a ver, de una primera clasificación de las organizaciones en su relación con el Estado. Hay como 3 grupos, que sería lo básico, ustedes ven arriba los que serían los estatales, en el medio no gubernamentales o le llamemos asociaciones civiles y sociales, el tercer sector o como le quieran llamar, y por último las privadas o con fines determinados comerciales. Nosotros, esta primera discriminación es como una así, la más amplia en cuanto a la relación con el Estado, si tienen que ver o no con el Estado. Eso se traduce en los distintos niveles de organizaciones.
Por ejemplo, ustedes pueden haber escuchado en la última etapa del gobierno, cuando se hablaba del AFSCA, la ley de servicios de comunicación, se hablaba del 33% para cada uno de los sectores. El sector estatal, habló de los medios de comunicación, ¿no? Del sector estatal, del sector privado comercial y del tercer sector. Bueno, esa discriminación, esa separación es así en términos generales en todo tipo. Y si vamos a hablar a ver, las primeras serían las estatales, son las que tienen que ver con el gobierno, con las universidades. La universidad no deja de ser un organismo del Estado, pero tiene ciertas diferencias y con otro organismo directamente del Estado, y por eso es que estamos planteándolo bajo esa figura, ¿no? Otras organizaciones de otros niveles que también pertenecen a estos sectores. Pero lo que queremos resaltar es eso, digamos, que justamente las que están debajo del ala del Estado, que tienen un sistema completamente distinto, y que ya vamos a ver más adelante, del resto de las organizaciones, y tienen características distintas. Bueno, sí, es lo que hemos venido hablando hasta ahora, las asociaciones civiles y sociales que abarcan los clubes de barrio, las fundaciones, las mutuales, las asociaciones ambientalistas, las cooperativas y muchas otras organizaciones que tienen que ver con esas necesidades que estamos hablando, que aparecen como emergentes y que el Estado por ahí no las cubre o las cubre parcialmente, entonces aparecen acá en el segundo término. Vamos a pasar otro. No son objeto de nuestro análisis, pero que tienen que, digamos, las tenemos en cuenta para esa clasificación general que hacemos, ¿no? De acuerdo al marco jurídico legal, así también tenemos que hacer esta clasificación, no sé si los tapo, ¿no? Pero hablamos en una primera clasificación, las asociaciones civiles y las fundaciones, que son, bueno, ahí como lo ven, fiscalizadas por el Estado a través del registro de personas jurídicas. Hay un organismo acá en la provincia, la de personas jurídicas, es donde si uno quiere inscribir una asociación civil o una fundación, tiene que ir por ahí. Y por otro lado, si vemos la clasificación del punto C, las mutuales y cooperativas, que están fiscalizadas por el Estado, pero a través del Instituto, en este caso dice Instituto Nacional de Acción Mutual, esto fue hasta hace un tiempo. Honestamente, acá ya ahora el Instituto Nacional es de Acción, el Instituto Nacional de la Economía Social, el INAES, y de ese organismo depende un organismo provincial que es el IPACIM, que es el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual. Es decir, ya se aglutinan cooperativas y mutuales en un organismo acá en la provincia, IPACIM, y de él dependen las mutuales y cooperativas. Y en el caso de las asociaciones civiles y las fundaciones hablábamos del registro de personas jurídicas. Y nos queda, digamos, como una segunda a las entidades de bien público no gubernamentales fiscalizadas por el Estado a través del registro de entidades de bien público. Esto hace, digamos, lo que no son cooperativas, lo que no son asociaciones civiles, no son fundaciones, digamos, están ahí, ¿sí? No sé si por ahí, si quieren, hablemos de ejemplos, si quieren opinar, si quieren aportar, por favor. Por alguna razón que tiene que ver con otro módulo específicamente que lo van a dictar, justamente nos habían planteado que las entidades profesionales, por ejemplo, y los sindicatos creo que los abordaron en el primer módulo, o algo se mencionó según lo que me dijeron, y en el tercer módulo, o cuarto, no sé, ahí lo tenemos a la guía, iban a abordar específicamente las entidades profesionales. Sí. Sí. Sin duda. Entidades de bien público no gubernamentales son. Sí, no hemos hecho. Sí, porque no son, o sea, son no gubernamentales, no son cooperativas, no son mutuales, no son, por ejemplo, los clubes de fútbol son asociaciones civiles. Eso también, digamos, uno dice los clubes.
son asociaciones, se rigen con la normativa que los obliga a tener, digamos, en general, y eso también lo vemos, no sé si en la que sigue, es la forma de organización, la que tiene que ver con sus autoridades, por ejemplo, cómo se eligen. En general, son instituciones democráticas, participativas. Bueno, acá hay una clasificación así como amplia para que veamos caso por caso, si ustedes quisieran. Nosotros le dejamos esto a la organización, ¿no? Digo por si acaso. Sí, de acuerdo a su estructura operacional, hablan de formales o no formales. Esto aclaramos, esto está puesto así, pero pueden ser formales o pueden ser no formales. Hay organizaciones que no son formales y que decidieron no ser formales, digamos, pero no es... Mantener la informalidad. O sea, por un determinado objetivo. O sea, uno sabe que si son formales, están reguladas por el Estado, se tienen que inscribir, tienen que tener autoridades como corresponde, tienen que tener balance, tienen que tener, o sea, todos los años memoria y balance anual. Bueno, hay muchas organizaciones que no, o sea, que por un motivo o por otro no se ajustan y decidieron no ajustarse. Eso tiene que ver también con una conceptualización de cómo queremos funcionar, ¿no? De cómo queremos vivir. Y en general uno ve que esto no es más que el resultado del accionar del ciudadano, del argentino. Digamos, la mayoría de las organizaciones tienen un sistema democrático, pero bueno, también yo, ciudadano, decidir, a ver, me quiero juntar con otros 2 o 3 y hacer una ONG, una organización. ¿Qué figura le puedo dar? Le puedo dar o una fundación donde decida yo solito, o una asociación civil, o hacerla informal o no formal, ¿sí? No sé si se entiende un poco. Eso tiene que ver con el convencimiento, con las convicciones, con las ganas de hacer una organización formal, ordenada, transparente. Bueno, ya vemos bien todos los elementos. Sí, por favor. Directamente no, pero te doy un ejemplo. A ver, y voy a hablar muchos ejemplos que tienen que ver con los medios de comunicación. Estoy metido en una cooperativa que trabaja y por ahí la vamos a mencionar enseguida, una cooperativa que se llama Frecuencia Solidaria, y trabajamos dentro de lo que es el cooperativismo con, digamos, con muchas radios comunitarias, y de esas radios comunitarias hay muchas que son formales, ya ajustadas a la ley, a la normativa que se les fijó últimamente, les abrió la posibilidad la ley del Servicio de Comunicación Audiovisual, cosa que hasta antes con el decreto, con la ley que teníamos del proceso no se podía, y muchas radioemisoras eran truchas y no se podían ajustar porque la ley no te permitía que te ajustes, pero cuando se abrió y se cambió y se modificó, se avanzó muchísimo con la ley de Servicio de la Comunicación Audiovisual, porque era una ley que incluso fue impulsada y mucho por las organizaciones comunitarias relacionadas a la comunicación. Se logró que muchas radioemisoras se ajustaran a la normativa y muchas no lo hicieron, pero después hubo una serie de convocatorias o de invitaciones a las radios comunitarias o a los medios comunitarios a que se presentaran a concursos de proyectos. Si presentabas un proyecto y resultabas ganador de ese concurso nacional, te financiaban el proyecto. Y había fuertes sumas de dinero, hablamos de 100.000, 200.000, 300.000 pesos, y por supuesto que no se podía inscribir la radio que no estaba, digamos, inscripta bajo la normativa que te fijaba la ley. Entonces, no es que te prohíbe, no es que te quitan los equipos, de hecho, en algunos casos pasaba, se les quitaron equipo a algunos, porque, qué sé yo, supongamos que alguna radio trucha, por decirle de alguna manera, estaba alterando, un ejemplo que me acuerdo, modificando la señal del aeropuerto, por darles un ejemplo que me acuerdo. Digo, entonces a esas las tuvieron que, la obligaban, le decían, correte, sacalo, movete. Bueno,
hasta que, qué sé yo, no les quedaba otra al Estado que sacarla del medio, digamos, o obligarla a cambiar. Pero no sé si se entiende, o sea, pero... Hay otras organizaciones, por ejemplo, hay muchos comedores o merenderos que mantienen la figura no formal porque por ahí no se incorporan al sistema, aunque les convenga de cierta manera el sello para recibir aporte, como dicen aquí, con distribución, sin distribución, con aporte del Estado, sin aporte del Estado. Cada una de esa clasificación, digamos, se da en el aspecto negativo y en el aspecto positivo. Puede ser, sí. Depende, porque si tienen, digamos, en la medida que se inscriben, en la medida que se ajustan a la normativa, a la ley, que tienen, digamos, a ver, se les fija que tienen que tener una elección de autoridad, de presentar el balance, y entonces, en función de todo eso, el organismo regulador le otorga el normal funcionamiento, del cual ya conocemos, y si no lo tenés, no te podés avanzar, no podés, digamos, gestionar o crédito o subsidio o lo que fuera, ¿no?